adoramos, Señor, y oramos en el nombre de Jesús, Señor, y ponemos en tus manos nuestras vidas. Rogamos, Señor, en tu infinita misericordia que seas propicio a la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. Perdónanos, Señor Padre, nuestros yerros, nuestros pecados, nuestras rebeliones, Señor Padre. Limpia y quita de nosotros, Señor Padre, toda mancha. Que podamos estar a cuentas contigo, Señor Padre. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes en nuestras debilidades. Padre, que podamos permanecer firmes de tu mano, Señor Padre, porque confiando en el Dios de toda gracia, que nos afirme, Señor, que nos perfeccione, Señor Padre, que nos establezca, Señor, que nos edifiques en ti, Señor Padre. En el nombre que es por sobre todo nombre, te damos gracias. Amén, amén. Y abran sus Biblias, mis amados, en el libro de Hechos, capítulo 16. Hechos 16, capítulo 6. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la santísima comunión de su Espíritu Santo. Hechos capítulo 16, verso 6. Y dice la palabra: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Entonces, pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Una noche Pablo tuvo una visión. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Amados, quiero hacerles una reflexión que se llama Dirigidos por el Espíritu Santo. No hay mejor cosa que nuestra vida sea dirigida, que tengamos un rumbo, que tengamos la manera de llegar no a donde nosotros queremos, sino a donde nosotros seamos llevados por el Espíritu de Dios. Ir a algún sitio por nuestras fuerzas es una cosa, y llegar con la anuencia, el respaldo del Espíritu Santo es otra. Los apóstoles tuvieron algo muy, muy especial, amados, porque aquí vemos el llamado de Dios, la voluntad de Dios, el plan de Dios, que no siempre es como nosotros nos figuramos, como nosotros queremos establecer. Dice que ellos iban para un lugar, y dice en el verso 6 que el Espíritu les prohibió que hablaran palabra en Asia. Y luego fueron a Bitinia, pero el Espíritu Santo también se los impidió. Y podemos decir, bueno, ¿y el Espíritu Santo por qué se opone a lo que ellos iban a hacer si ellos iban a predicar el Evangelio? Pero es que, amados, aquí vemos el poder de la oración, vemos lo que Dios responde al clamor de una persona. Dice que Pablo tuvo una visión nocturna y que
pudo ver a un varón macedónico que clamaba diciendo que lo ayudaran, que los ayudaran, que necesitaban ellos recibir el mensaje de Dios, el mensaje de la palabra, el mensaje que era del mismo cielo, amados. Y vemos que en la perfecta voluntad de Dios, los siervos de Dios se sujetaron a la orden del Espíritu Santo, porque dice que el Espíritu Santo se los prohibió primero y luego quisieron ir a otro lugar que se llamaba Bitinia y también se los impidió. Y entonces cuando somos prohibidos y bloqueados para ir a un lugar, debemos saber que viene algo especial, amados. Y aquí hubo una revelación, aquí una manifestación sobrenatural, porque Pablo tuvo una visión, amados. Vio a un hombre que estaba orando, que estaba clamando, dice aquí en el texto, en el verso 9 dice, una noche Pablo tuvo una visión y un varón macedónico estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Amados, dice aquí el escritor sagrado, dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos. O sea, todos los que iban con Pablo enseguida procuraron ir a donde el Espíritu los estaba dirigiendo, a donde había Pablo recibido la dirección, amados. Y esto es algo importante, porque cuando estamos unánimes, entonces el Espíritu de Dios se manifiesta. Entonces podemos ver, amados, que como iglesia, si estamos en comunión con Dios, si permanecemos orando, Dios manifestará para dónde debemos enfilar nuestros barcos, para dónde debemos partir, a dónde debemos ir. La iglesia ha recibido un discipulado, la iglesia está llena de conocimiento, estamos preparados, conocemos qué representa ser un discípulo. Y un discípulo, como habíamos hablado, el apóstol Pablo hace una metáfora diciendo que somos como soldados. Y el soldado no delibera, el soldado cumple las órdenes sin cuestionar a dónde lo mandan y en qué momento lo mandan. Y vemos aquí, amados, estos hombres estaban sujetos a la voluntad de Dios en el tiempo de Dios, y no era que cogían y llegaban a un aeropuerto y cogían un ticket y se embarcaban en un avión y llegaban a donde. No, amados. Eran tiempos en donde no existían los medios de transporte que tenemos hoy. Esto probablemente era o por barco, por balsa, desafiando todas las inclemencias del clima, o a pie, atravesando lugares en donde no habían caminos, ni carros, ni nada más. Simplemente ellos iban a donde el Espíritu los guiaba, porque esa es la manera como Dios actúa. Esa es la forma como Dios se manifiesta. Y cuando Dios quiere algo, amados, definitivamente que se muestra, nos va a poner en el corazón, nos va a revelar, nos va a mostrar una visión, nos va a mostrar un sueño para dónde tenemos que ir. Y creo yo, amados, que todos los que estamos presentes
podemos tener una manifestación de Dios, de cuál es el lugar, a dónde tenemos que nosotros predicar. No es donde queremos nosotros, sino donde Dios nos quiere llevar. Dice que el Espíritu le prohibió que se predicase en Asia. El Espíritu luego impidió que fueran a Bitinia y más bien los llevó a la zona una zona de Roma que se llamaba Filipos, una ciudad en donde allí después se establece la iglesia, amados, de los filipenses. Una iglesia maravillosa, amados, que se formó de una manera especial, amados. Gente que era agorera, gente que hacía hechicería, era la que estaba allí. Y Dios, amados, quería que allí se estableciera la iglesia de Él, la iglesia de Filipos. Una iglesia, amados, que el apóstol Pablo la establece, y esto nos hace ver que el privilegio de los hijos de Dios es ser guiados por el Espíritu. El libro de Romanos dice que solo los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. De tal forma que debemos de reflexionar en este pasaje bíblico de que la obra de Dios no es una obra que se establece simplemente con planes humanos. No, la obra de Dios se establece en base a la dirección del Espíritu Santo, en base a lo que el Espíritu dice a la iglesia, de cómo debe de conducirse, amados. Todas las cosas, amados, todas las cosas en la iglesia deben de ser conducidas espiritualmente, no en nuestra fuerza, no en nuestro intelecto, no en nuestra capacidad, sino en lo que el Espíritu de Dios pone en el corazón de la iglesia para que lo que hagamos pueda ser bendecido y prosperado, amados. Porque imagínense si Pablo dijo, no, yo voy a Asia y allá hubiera estado él desobedeciendo lo que el Espíritu decía. Y después en Bitinia, 2 veces, significa que las 2 veces ellos estaban equivocados de dirección. ¿A dónde tenían que ir, amados? Es como tomar una carretera totalmente distinta a la que el Señor quiere que transitemos. Entonces tenemos que siempre analizar, ¿será este lugar el lugar donde yo estoy yendo es el lugar que Dios quiere que yo vaya? Porque a veces decimos y amanecemos, voy para allá o voy para acá, y la dirección del Espíritu hemos pedido al Señor que nos dirija. Por tanto, amados, es vital de que si usted ha tomado en serio el rol de discípulo, tiene que estar sujeto a la voluntad y tiene que estar consultando siempre a Dios para dónde quiere que usted vaya. No es de coger por coger y de ir por ir, sino que el Señor tiene establecido a dónde tenemos que ir. Por eso siempre en oración tenemos que hacerlo, pedirle a Dios que nos ayude para dónde hemos de predicar, porque el propósito era ir a predicar el Evangelio, amados. No iban de turistas, no iban simplemente para ir a conocer un lugar. Ellos iban a sembrar la palabra, iban a edificar, iban a levantar iglesias, amado. Donde el apóstol Pablo llegaba, levantaba una iglesia, amado. Fue a Éfeso, hizo una iglesia. Fue a Filipos, hizo otra iglesia. Entonces ustedes vean, pero es la dirección de Dios, amado. Porque Dios quería establecer esto. Era el plan perfecto de Dios. Porque el Espíritu de Dios no se equivoca. Es perfecto.
Él lo conoce todo. Imagínese, amado, había un hombre que rogaba allí, que estaba diciendo: ayúdanos. Imaginémonos, amado, cuántos lugares necesitan, cuántas familias necesitan, cuántos padres de familia, cuántas madres de familia, cuántos jóvenes sufren depresión, sufren abandono, sufren momentos en donde están turbados. Hay personas, amados, que quieren quitarse la vida a veces porque no tienen a alguien que les predique una palabra que los anime, que les avive el fuego que hay en ellos. Muchas personas, amados, pueden llegar a suicidarse cuando no encuentran a alguien que les consuele como debe de ser. Por tanto, amados, nosotros somos portadores de la palabra, tenemos las herramientas, tenemos la capacitación, estamos listos, pero pidámosle a Dios que nos muestre varones y mujeres como este macedónico que están rogando por recibir la palabra, familias que requieren la palabra para que la palabra donde la demos sea recibida en corazones que están deseosos de la misma, ¿no? No simplemente ir y predicar sin sentido, simplemente porque en la mente humana podríamos decir: no, yo voy por ahí, voy predicando, pero ¿será esa la voluntad de Dios? ¿Será la manera? ¿Usted cree que el agricultor coge la semilla y la va tirando nomás o él busca una tierra fértil, un lugar correcto, va poniendo su semilla en un orden a cierta distancia, va poniendo, removiendo la tierra, va limpiando la tierra? Entonces nosotros, amados, que somos sembradores de la palabra, debemos saber que la palabra de Dios la vamos a dar conforme al Espíritu establece en nuestras vidas. Hay muchas personas, muchas familias que sí necesitan la palabra de Dios, amado. Así como ciertos lugares no quieren recibir la palabra, y solo el Espíritu de Dios conoce en dónde vamos a ser recibidos, amado. Y en estos tiempos, amado, la manifestación de Dios debe de ser tal que la iglesia se debe manejar con una dirección en el Espíritu, no en nuestra prudencia, no en nuestra capacitación personal, sino en lo que el Espíritu de Dios establece en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar, hermanos. Tómese de la mano. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que nos guíe. Vamos a pedirle al Señor que sea tocando nuestros corazones. ¿Cuántos quieren ser guiados por el Espíritu? Amén. Ore conmigo, amados. No se distraiga, amados. No se distraiga. No pierda la comunión. Bendito Dios, Señor. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Señor, te rogamos que inclines tu oído, Señor, a la oración que hacemos en este lugar. Te pedimos, Señor, humildemente que podamos ser escuchados, Señor. Necesitamos que tu Espíritu Santo guíe nuestras vidas. Señor, que a donde vayamos sea tu Santo Espíritu el que nos guía, nos dirija en el momento, en el tiempo, en el lugar preciso, Señor Padre. Así como tú le hiciste ver, Señor, a un hombre que rogaba, puesto en pie, que le llegase tu palabra, Señor. Así guíanos, Señor Padre.
Así guíanos, Padre, para que podamos ir, Señor, llevando una palabra fresca, una palabra que edifique, una palabra que salve, Señor, una palabra que pueda ser dada de tal forma que a donde vayamos pueda ser conocido el nombre de Cristo, que podamos predicar, Señor, a ese Cristo glorioso, Salvador de nuestras almas, Señor Padre, a ese Cristo misericordioso que dio su vida por nosotros, Señor, en la cruz. Oh Dios, Señor Padre, cómo no bendecirte, Señor, cómo no darte gracias, Señor, si tú estás en todo momento, Señor, en todo tiempo, Señor Padre. Si la gracia tuya, Señor Padre, se derrama, Señor Padre, desde que aparece el día hasta que anochece, Señor, tu gracia está ahí con nosotros, Señor. Tu misericordia, Señor, tu misericordia, Padre, atrayéndonos, Señor, rodeándonos, Señor Padre, cercándonos de amor, Señor Padre, derramando, Señor Padre, tu justicia y tu santidad sobre nuestras vidas, Señor. Cada minuto que pasa, Señor Padre, si nos mantenemos firmes, no es por nuestros méritos, sino porque verdaderamente tú nos sostienes, Señor Padre. Oh Dios, Señor, ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes y sin caídas, Señor Padre. Ayúdanos, Señor Padre. Fortalécenos en nuestras debilidades, Señor Padre. Que podamos todos, Señor Padre, ser sembradores de tu palabra, Señor. Que podamos ir y predicar, Señor Padre, a los lugares en donde están clamando por una palabra viva, por una palabra fresca, por una palabra de restauración, Padre. Que podamos restaurar, Padre, para que podamos ser llamados plantío de Jehová, restauradores de portillos, Señor Padre, Dios mío. Que podamos ir, Señor, llevando las buenas nuevas del evangelio tuyo, Señor Padre. Ese evangelio de salvación, ese evangelio de poder, ese evangelio que santifica, ese evangelio que renueva, ese evangelio que hace posible, Señor Padre, que los hombres puedan alabarte, Señor, que los hombres puedan bendecir, que los hombres puedan glorificar, que los hombres puedan exaltar tu nombre, Señor, porque tú eres digno, Señor, de suprema alabanza, Señor Padre, Dios mío. Que mis hermanos y yo, Padre, podamos bendecir tu nombre cada día, Señor, desde que amanece hasta que anochece, Señor Padre. Que podamos testificar que tú eres el Cristo, Señor, que tú vienes pronto, Señor Padre, que tu venida es inminente, Señor Padre, que tu gloria tiene que llenar este lugar, Señor, que este lugar debe ser llamado casa de oración, Señor Padre. Oh Dios, que se levanten las manos caídas, Señor, que las rodillas paralizadas se doblen en el nombre de Jesús, Señor, porque vivo yo, dice Jehová, que toda rodilla se doblará y toda boca pronunciará que tú eres el Señor, Señor Padre. Toda boca confesará que tú eres el único Dios verdadero, Señor. Mirad a mí todos los términos de la tierra, Señor. No hay otro Dios como tú, Señor Padre. Solo en ti hay salvación. Tú eres el único Dios verdadero, Señor, y fuera de ti no hay quien salve, Señor Padre. Oh Dios.